Este es un discurso jasídico de Friedrich Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson de bendita memoria, del año Tovshin Gimel, 1943. El Maimer, este discurso, está basado sobre un pasuk, un versículo en Tilim. Bidvar Hashem Shemaim Nasu Beruach Piv Kol Tzevam. Con la palabra de Dios los cielos fueron hechos, y con el aliento de su boca todas las huestes, o sea, todas las huestes del cielo. Este versículo es una continuación del versículo anterior. ¿Sobre qué habla el versículo anterior? Chesed Hashem Malach Haaretz, la bondad de Dios llena la tierra. Sobre esto dice el Maggid de Mezrich, que fue el segundo maestro jasídico después del Baal Shem Tov, que fue el fundador del movimiento jasídico, que la idea de Chesed Hashem Malach Haaretz, que la bondad de Dios llena la tierra, es que Dios le dio a las criaturas la capacidad, la posibilidad, la fuerza de entender el asunto de Elokus, divinidad. Es una bondad divina que siquiera podamos estar hablando sobre Dios, que podamos rezarle a Él, hablar sobre Él, entender sobre Él, etc. Esto es Chesed Hashem Malach Haaretz, esto es la bondad de Dios que llena la tierra. De todas las cosas mundanas que las personas llaman Teva, naturaleza, en cada una de esas cosas mundanas y terrenales podemos ver divinidad. ¿Por qué? Por cuanto Bidvar Hashem Shemaim Nasu. O sea, ¿cuál es la continuación de los versículos? Primero que nada, hay un Chesed Hashem, hay una bondad divina de descender, Él, Dios, e investirse en este mundo de manera tal que lo podamos comprender. Una vez que Dios hizo esa bondad, automáticamente podemos entender que Bidvar Hashem Shemaim Nasu, con la palabra de Dios, los cielos fueron hechos. Por lo tanto, la persona con sus palabras en Toira y Tfila, es decir, en el estudio de la Toira y en el rezo, en la oración, etc., y en las palabras buenas, la persona está sosteniendo el mundo. Así como el revés está dando otra profundidad en el versículo. Así como originalmente con la palabra de Dios fue creado el universo, como está explicado en muchos lugares, que significa la palabra de Dios. Dios no tiene boca, pero significa una revelación de su presencia, etc. Así como Dios crea el mundo con la palabra, de la misma manera nosotros, a través del estudio de Toira, con palabra, como vamos a explicar ampliamente en este Maimon, en este discurso, sostenemos el mundo entero. Hay que aumentar en el decir letras de Toira, en estudiar Toira. Y esto le da un sostén al mundo entero. Para entender bien el asunto de que con la palabra de Dios fueron hechos los cielos, tenemos que entender por qué el nivel con el cual Dios creó este mundo y todos los mundos y todas las criaturas en ellos, etc. ¿Por qué se llama Dibur? Palabra. ¿Qué significa la palabra? ¿Cómo es el concepto de que Dios creó el mundo con la palabra? El asunto es que la palabra de Dios es como es en las emanaciones divinas, Sfiros. La palabra Sfira en hebreo significa varias cosas, pero en este contexto significa una expresión divina de una manera determinada. Dios es infinito y no tiene una limitación específica, pero el mundo es un mundo limitado. Entonces, ¿qué sistema y estructura utilizó Dios para crear desde Él mismo, que es infinito, un mundo limitado? Un sistema que los Mekubalim, los cabalistas, lo llamaron Sefirot. Sefiros significa de vuelta emanaciones divinas, expresiones divinas de una forma determinada. Un ejemplo para entender brevemente el concepto de Sefiros es como la luz pasando a través de diferentes pantallas de diferentes colores. La luz es la misma luz. Y la luz no adquiere un color porque pase a través de una pantalla de un color determinado. La luz no tiene absolutamente ningún cambio a través de pasar por un color determinado. Pero la luz que uno puede percibir del otro lado de la pantalla es luz azul, luz verde, luz roja, lo que sea. El color que sea. De vuelta, no hay un cambio en la luz. Solamente para el receptor que recibe esa luz y ve la luz desde el otro lado de la pantalla, puede ver luz de diferentes colores. Y ahí sí ya hay una definición determinada. Esto es luz azul, tiene una forma determinada, un color determinado, etc. Luz roja, un color determinado, y así sucesivamente. Estos son las Sfiros. Son expresiones divinas, bondad divina, rigor divino. ¿Qué quiere decir? Que Dios es bondadoso, Dios es riguroso. Dios es infinito, no tiene definiciones. Pero a través de mostrarse al mundo en forma de bondadoso, entonces Dios es bondadoso. A través de mostrarse al mundo en forma de riguroso, severo, Dios es riguroso y severo, y así sucesivamente. Volviendo a la cuestión del Maimar, estamos tratando de entender qué significa Dibur, la palabra divina. En las emanaciones divinas y expresiones divinas, este concepto de Dibur, palabra, se llama Sfiras Amalchus.
la sfira, una emanación y expresión divina que se llama reinado, Malchus. ¿Qué relación tiene Malchus, reinado, con Dibur, con palabra? Como está escrito, la palabra del rey es gobierno. Si el rey dice, esto es lo que manda, digamos. Esto es lo que tiene fuerza. La palabra del rey, Malchus, palabra. Ahí conectamos Malchus, reinado, con palabra. El asunto de la palabra es para otros, es decir, la palabra es una revelación para la necesidad de otro. Yo hablo para que otros me escuchen. Si no necesito que nadie me escuche, hago silencio y ya está. Para mí no necesito hablar. Si uno habla solo parece como que está loco. Porque para uno mismo no necesita la palabra dibur, sino que solamente para que otro sepa lo que está en la voluntad de uno y uno le quiere contar lo que está en la mente, etc. Entonces ahí uno necesita de dibur, de palabra. Y esta es la diferencia entre la palabra y el resto de las cualidades interiores en el alma de la persona. Todo el resto de las cualidades son para uno mismo. Por ejemplo, la capacidad intelectual, seichel en hebreo, el intelecto, que es la herramienta a través de la cual entendemos diferentes conceptos e ideas. Con seguridad, la capacidad intelectual es para uno mismo, porque uno no necesita a otro para entender cuestiones intelectuales. Todo lo contrario, a veces ocurre que cuando hay otro, molesta y confunde a quien está ocupado, concentrado en cuestiones intelectuales. Como vemos en la práctica, que las personas entregadas a la racionalidad y a la profundización en conceptos intelectuales, en general están en lugares más tranquilos, más callados, más solitarios, porque la soledad y la tranquilidad tienen un buen efecto, de manera tal que la persona puede entregarse a los conceptos intelectuales profundos sobre los cuales está intentando trabajar, etc. Esto es, ¿por qué es así? Porque el intelecto en la persona es para uno mismo, es para la persona misma. Y uno puede arreglarse muy bien sin la necesidad de otras personas. Y también el concepto de midois, cualidades emocionales, que no pueden existir si no hay otro. Yo no puedo ser bondadoso conmigo mismo, es egoísmo. Puedo ser bondadoso con otros, puedo ser riguroso con otros, etc. Por ejemplo, bondad. Tiene que haber otro con quien uno haga una bondad. Una persona misma no puede aplicar sus cualidades emocionales hacia sí mismo, sino que tiene que haber otro externo hacia quien uno revele esa cualidad emocional. Bondad, por ejemplo. Porque todo el concepto de midois, cualidades emocionales, tiene que ver justamente cuando hay un otro. Pero aún así, las midois, las cualidades emocionales, son capacidades esenciales del alma. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que las cualidades emocionales son fuerzas, de manera tal que su observancia, su existencia es solamente cuando hay un otro hacia quien revelarle esa cualidad emocional, pero en sí la cualidad emocional es una fuerza que tiene que ver con uno mismo. Una persona bondadosa hace bondad con otro, pero esa es la realización y revelación de la cualidad. Si la persona no tiene bondad en su interior, ¿cómo va a hacer bondad con otro? Entonces existe una forma de la cualidad emocional propia para uno mismo, en donde la persona misma es bondadosa, y eso existe un ejercicio de la cualidad emocional hacia otro. El amor, el odio, tienen que ver con otro, cuando hay un otro a quien uno puede amar, o a quien uno puede, Dios libre guarde, odiar. Pero todo esto es la actividad de la cualidad emocional, que para que se ejecute, digamos, la actividad de la cualidad emocional, se necesita de alguien con quien actuar, hacia quien revelarlo. Pero aún así, la cuestión tiene que ver con uno mismo. Uno es el bondadoso, porque uno es el que ama, uno es el que odia, de manera tal que la cualidad emocional, las cualidades emocionales de amor y temor o odio, tienen que ver con la persona misma. Son parte de la persona misma, solo que es una forma, una interfaz exterior de la persona. Pero es la persona misma, solo que es una interfaz más exterior, más externa que el intelecto. Las cualidades emocionales no son como el intelecto, porque el intelecto son solamente para la persona, pero las cualidades emocionales, la actividad de las cualidades emocionales tiene que ser sí o sí con otro, hacia quien uno aplica esa cualidad emocional, pero la esencia misma de esa cualidad tiene que ver con uno mismo. Uno es el bondadoso, etc. Solo que se aplica a cuestiones que están fuera de uno. El intelecto se aplica a uno mismo. Las cualidades emocionales son propias, pero se aplican hacia afuera. Este es el primer capítulo, Kitsu, resumen. Explicamos que de todos los asuntos naturales y terrenales,
podemos comprender la existencia de Dios, la presencia de Dios, Elokus, divinidad. El intelecto es solamente para la persona. Y el otro, todo lo contrario, puede molestar incluso. También las cualidades emocionales tienen que ver con la persona misma, solo que la revelación de las cualidades emocionales es con aquello que está fuera de la persona. Pero el dibur, pero la palabra, que esto es lo que estábamos explicando, esto es solamente exterior, solamente para afuera. Sin embargo, capítulo 2, sin embargo, el asunto de palabra, a pesar de que es una capacidad del alma, es fundamentalmente hacia afuera, hacia el otro. Para uno mismo, la persona no necesita dibur, no necesita palabras. Y esta es la diferencia entre pensamiento y palabra. Pensamiento y palabra se llaman vestimentas del alma, levushi nefesh, vestimentas del alma. Por cuanto las fuerzas del alma se revelan a través de estas vestimentas. A través de que la persona piensa en un asunto, la persona puede desarrollar amor o temor de acuerdo a lo que está pensando a ese asunto. Entonces el pensamiento en sí es una herramienta a través de la cual se desarrolla y se revela una capacidad específica del alma. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y la palabra? El pensamiento revela a la persona misma. Es decir, es para uno una revelación propia, interior, para la persona. Por ejemplo, la revelación de la capacidad intelectual viene a la persona a través del pensamiento. Cuando uno piensa en un asunto, uno empieza a desarrollar su intelecto. La palabra, por el otro lado, revela hacia afuera, hacia otros. Aquí entonces que el asunto del pensamiento es solamente para uno mismo, como nosotros vemos en la práctica, que incluso si la persona piensa durante todo el día, el otro, fuera de él, digamos, no tiene la menor idea de qué está pensando. Entonces el pensamiento es algo totalmente personal, propio, oculto de todo el resto del universo. A pesar de que también el pensamiento es una vestimenta del alma y es una herramienta del alma, como explicamos, pero el pensamiento es una vestimenta del alma interior, pnimi. Y por lo tanto la vestimenta de pensamiento está unificada al alma. Así como el alma está en el cuerpo siempre, el pensamiento está siempre. De hecho, en otros lugares en Hasidus se explica que el pensamiento es como un río que fluye. El río no para nunca. Uno no puede parar de pensar. Uno puede cambiar en qué estás pensando, en este asunto, en el otro asunto, profundizando, no profundizando. Pero parar de pensar, como quien dice poner la mente en blanco, no existe esto. Porque si vos pones la mente en blanco, estás pensando en el color blanco. No está en blanco, está trabajando, pensando en un asunto determinado, blanco, negro, rojo, verde o lo que sea. El pensamiento es algo constante. Por cuanto el alma y el cuerpo tienen una unión constante, porque si se dejan de unir, quiere decir que la persona está muerta, Dios libre y guarde. Así como el alma está constantemente unida al cuerpo, el pensamiento, que está unida al alma, es una vestimenta unida, unificada al alma, entonces también es constante. La palabra no es así, sino que la palabra es una vestimenta del alma exterior, como está escrito. Hay un momento para hablar, hay un momento para hacer silencio. Y todo el asunto de la palabra no es sino para el que está fuera de uno, para el otro. Con esto vamos a entender que la luz y vitalidad divina que Dios revela para crear y darle vida a todos los mundos y a todas las criaturas limitadas en el mundo, esto se llama Dibur. La fuerza divina la llamamos palabra. Porque así como el asunto de la palabra en la persona es solamente para otros, de la misma manera el concepto de la palabra divina, que crea y da vida a todas las criaturas limitadas en el universo, en todos los universos, etc., frente a Dios, que crea todas estas criaturas limitadas, por así decir, todas estas criaturas son como algo exterior. En la práctica, entre paréntesis, no existe nada fuera de Dios, pero la cuestión es que el concepto de la palabra divina representa algo que se siente a sí mismo separado de Dios. Así como la palabra es para otro, Dios crea el mundo de manera tal que la criatura se sienta separada de Dios. Elokus, divinidad, es infinito. No hay nada fuera de él. No hay ninguna cosa excepto Elokus, divinidad. Porque las limitaciones, ¿qué significa el mundo limitado? Es Elokus, es divinidad, investido en una vestimenta de limitación. Aún así, la divinidad limitada, la expresión divina en forma limitada, es como un otro, entre comillas, frente a la expresión divina ilimitada, infinita.
Así como la palabra en la persona está separada de la persona y por lo tanto la palabra es una revelación hacia otro, como explicamos, que la palabra no es como el pensamiento queda en la persona y la palabra sale fuera de la persona, de la misma manera para que los mundos y las criaturas limitadas, que a través de ellos, de estas criaturas, etcétera, se revele y se lleve a cabo la intención divina de la creación del mundo, que surgió en la voluntad de Dios, crear un mundo, etcétera, en donde podamos revelar su presencia, etcétera. Para que esto ocurra, Dios creó el universo entero a través del nivel que se llama Malhus, de esta cualidad divina, emanación divina que se llama Malhus, reinado, que es el concepto de la palabra suprema. De vuelta, la palabra es una herramienta a través de la cual la criatura misma se siente separada de Dios, para que posteriormente busque a Dios, se acerque a Él, se reconecte con Él, traiga la presencia de Dios en el mundo, etc. Por eso Dios creó el mundo con dibur, con palabra. La palabra tiene una virtud por sobre todo el resto de las fuerzas del alma, incluso por sobre las fuerzas del alma más profundas y más elevadas, que en adición a que la revelación de todas las fuerzas del alma viene a través de la palabra. Uno puede ser muy bondadoso, pero si no va a hablar palabras de bondad, hablar en el sentido de ejecutar esa bondad, entonces no va a pasar nada. De vuelta, el concepto de dibur, palabra, no necesariamente quiere decir hablar, como quien está hablando, como yo estoy hablando ahora, sino que el concepto es revelar algo hacia afuera de uno. Entonces, en este contexto por lo menos, dar un billete de tzedaka, de caridad a otra persona, es como el concepto de palabra. Uno está actuando hacia afuera de uno. Uno está revelando la bondad propia, por eso está ayudando a otro, el pobre, por ejemplo, hacia afuera de uno. Entonces, la virtud de la palabra es superior a la virtud de todo el resto de las fuerzas. Hay un contexto en el cual la palabra está por encima de todas las otras fuerzas. ¿Cuál es? Que se genera un crecimiento de cada una de las fuerzas a través de la palabra. Es justamente la palabra, ahora vamos a explicar, la que genera que las fuerzas interiores del alma crezcan. Por ejemplo, en la capacidad intelectual, en adición a que la revelación de la capacidad intelectual es a través de la palabra, como explicamos anteriormente, el pensamiento, que en este sentido, palabra y pensamiento es el mismo concepto, porque revela hacia uno mismo lo que uno está pensando, lo que uno quiere entender, etc. Y a través de la palabra el intelecto se crece y uno entiende con mayor profundidad, etc., amplitud, lo que está tratando de entender. En adición a esto, la palabra expresa el intelecto en forma clara, en forma buena. También la palabra hace que crezca la comprensión a través de hablar una cuestión determinada y explicarlo. Esto hace surgir en la cabeza otras explicaciones y otros conceptos. A través de que uno habla de un asunto, uno mismo, el maestro mismo, por así decir, no solamente el alumno entiende el asunto, es el que está fuera del maestro, sino que el maestro mismo logra una comprensión muchísimo más profunda del asunto, a través de hablarlo, a través de explicarlo. Como vemos en la práctica, que en el momento que la persona está hablando de un concepto determinado, en adición al hecho de que a través de hablar de este asunto, el asunto mismo se vuelve más claro en la cabeza del maestro, en adición a esto, que aparecen asuntos nuevos, más explicados, que antes de hablar no estaban presentes en la mente del maestro. Por lo tanto, hay que estudiar Toira, y esto vuelve al comienzo del discurso, hay que estudiar Toira verbalizando las palabras. Porque la verbalización hace crecer la capacidad intelectual. También ocurre lo mismo con las cualidades emocionales. La palabra genera un crecimiento en la cualidad emocional, como nosotros vemos en la práctica al respecto del amor y el odio. Cuando la persona habla palabras de amor, revela un amor determinado hacia afuera, porque el dibur, la palabra es hacia afuera, hace que el amor propio dentro del interior de uno mismo crezca. De la misma manera, el odio, el enojo, a través de que la persona habla palabras de odio, enojo, etc., esto hace crecer el odio y el enojo en el interior de la persona. Por eso está escrito en los libros de Musar, de ética y moral judía, que el consejo para salvarse del enojo es: no hables en el momento en que estás enojado. Haz silencio. Porque la palabra va a hacer crecer la cualidad de amor y de odio también, y enojo. Odio y enojo, rigor, en este sentido están conectados.
Y así ocurre también con cada una de las otras cualidades emocionales. Surge entonces que todas las revelaciones son a través de palabra. Porque en las sfiros, en las emanaciones divinas, todas las revelaciones son a través de la sfira de Malchus, la emanación divina de reinado. Y esto es lo que significa el versículo que da comienzo a nuestro discurso, Bidvar Hashem Shemaim Nasu, con la palabra de Dios se hicieron los cielos. Todos los universos, todos los mundos espirituales, etc., y todas las criaturas que existen en ellos fueron creados con la palabra suprema, la palabra divina. Y la intención suprema es, en la creación de todos los mundos, que el pueblo de Israel, a través del estudio de Torah y la observancia de mitzvahs y buenos comportamientos en cualidades emocionales, refinen y eleven al mundo. Este es el segundo capítulo. Kitsu, resumen, explicamos la diferencia que hay entre pensamiento, que es una vestimenta interior del alma, y palabra, que es una vestimenta exterior del alma. La palabra suprema es la divinidad dentro de la naturaleza. Nosotros vemos un mundo material, pero dentro de ese mundo material está la palabra de Dios dando vida a ese mundo material. Esto es el Dibur Elyon, esto es la palabra suprema. El límite representa como otro frente a lo ilimitado, esto también lo explicamos. Y la palabra genera un crecimiento en el intelecto y en las cualidades emocionales, por lo tanto, el sostén del universo entero es a través de decir y verbalizar palabras de Torah. Gimel 3. La creación fundamental en toda la creación que Dios hizo es el ser humano, el hombre. El Creador, bendito sea, quiere que a través del avoida, del servicio, el trabajo del hombre en Torah, en el estudio de Torah, en la observancia de mitzvahs, en buenas cualidades emocionales, etc., con esto se sostengan y se nutran todos los mundos supremos y se sostenga este mundo inferior que depende directamente del comportamiento del ser humano. Dicen nuestros sabios en el Zohar, en Medrash Nehelam, es una parte del Zohar, en Parshas Chaya y Sara. Ahí está escrito que Abraham y Sara en realidad son, más allá de la historia propia de Abraham y Sara y el fallecimiento de Sara y cómo Abraham la entierra, etc., en adición a toda esa historia concreta, además de esto, hay una alusión al cuerpo y al alma de la persona, como vamos a explicar ampliamente. Abraham representa el alma y Sara representa el cuerpo, como vamos a estudiar. Rabbi Yehuda, ahí en el Zohar que citamos, Rabbi Yehuda dice que todo lo que la persona hace, tanto lo bueno como lo malo, queda una marca de esto, está anotado, por así decir, y sobre todo esto que una persona hizo va a tener que dar y rendir cuentas, un juicio. Como dice Rav sobre el versículo, Golmi Robo y Neja, es un pasuk en Tilim también, en 139. Goylem es una cosa amorfa. Cuando yo era amorfo, un feto en el interior de mi madre, Robo y Neja, te vieron mis ojos. Que todo lo que la persona, siendo un Goylem, Goylem ya dijimos que hace referencia directa en el sentido literal del versículo a un feto. Pero acá, en la explicación que está dando el Rebbe, es algo un poco más profundo. Un Goylem es una persona que es un bestia, por así decir. Entonces, por eso decimos que es una masa amorfa. Todo lo que la persona hizo mientras era un goylem, es decir, alguien que no piensa en el mundo por venir, que no le importa nada, hace lo que quiere, vive de sus pasiones, etc. Este es un goylem, es una bestia, una cosa amorfa. Todo lo que la persona hace cuando es un goylem, por eso el versículo dice golmi, mientras yo era un goylem, algo que no pensaba en el mundo por venir, ni en las buenas cualidades, etc. Row eineja, ya lo vieron tus ojos. De arriba lo ven todo. Y todo queda marcado, y todo queda escrito, para luego hacer un din v'cheshbon, un juicio, una cuenta, un balance, etcétera, de todo lo que la persona hizo. También las palabras que la persona dice no quedan perdidas, no se pierden. No solamente las acciones que la persona hace, las mitzvahs que la persona hace o no, Dios libre y guarda, las transgresiones, no solamente queda marcado y guardado todo esto, sino que incluso las palabras que la persona dice, pronuncia, las palabras buenas que la persona habla son para mérito de uno. En adición a esto, Dios le da los frutos de esas buenas palabras en este mundo y el capital, por así decir, queda guardado para el mundo por venir. Como está escrito al respecto de la mitzvah de tzedaka, caridad, que no es una mejor traducción, pero es una traducción. Cuando la persona le da a un pobre una donación, Dios bendice a esa persona con 6 bendiciones diferentes, como dicen nuestros sabios. Y cuando la persona
una persona consuela a otro con buenas palabras, Dios bendice a esa persona con 11 bendiciones, como dicen nuestros sabios. Todo esto son los frutos de la mitzvah, del precepto, de la observancia de tzedaka que Dios le da a la persona en este mundo. Esas 6 bendiciones, esas 11 bendiciones. Pero el capital de esa mitzvah de tzedaka queda para el mundo por venir, como está escrito. El Tilim dice riqueza y propiedades o posesiones en su casa, y su justicia, hoy Medes Loat, se sostiene por siempre. Beiso y su casa, la idea es este mundo y el mundo por venir. Como está escrito, que todo el pueblo de Israel tiene porción en el mundo por venir. Cada alma tiene una porción en el mundo por venir que le corresponde después de este mundo. Y por lo tanto decimos que hay dos mundos, este mundo y el mundo por venir, que le corresponde a la persona posterior a este mundo. Por eso se llama el mundo por venir, porque viene después. Ambos se llaman Beisoy, la casa de la persona. Y esta es la explicación del versículo en los Salmos. La persona tiene posesiones y riqueza en su casa. Es decir, que las posesiones y la riqueza de Toiro y Mitzvahs que la persona tiene en su casa son la recompensa en su casa, en este mundo y en el mundo por venir. Como dijimos anteriormente, que la persona come, por así decir, disfruta de los frutos de todo ese capital, pero el capital está guardado igualmente para el mundo por venir. Esto es la primera parte del versículo, pero el versículo termina diciendo su justicia se sostiene por siempre. ¿Qué significa? Cuando la persona hace una mitzvah con hayus, con ganas y entusiasmo y con placer, como el placer que la persona tiene, un tzadik tiene, un justo tiene cuando cumple una mitzvah, cuando la persona hace esa mitzvah con entrega absoluta, con ganas, con entusiasmo, etc., esto es tzidkosoy. La persona cumple la mitzvah como un tzadik. Los tzadikim, los justos, disfrutan de cumplir cada mitzvah. Hay gente que piensa que son un peso y una mochila pesada de cargar, etc. Pero un tzadik disfruta de cada mitzvah. Cuando es tzidkosoy, cada mitzvah que vos cumpliste siendo un tzadik, no porque vos eras un tzadik y un justo, sino que te comportaste como un tzadik, que disfrutaste de una mitzvah, tal y cual un tzadik disfruta de esa mitzvah. Esto es Oimedes Loat. Esto no tiene límites. Esto es eterno. El Alter Rebbe explica el versículo posesiones y riqueza en su casa, las posesiones y la riqueza que el alma junta en este mundo iluminan en forma revelada una luz divina en su casa. Esto se refiere a los 3 mundos espirituales de Bria, Yetzira y Asiya, que no importa ahora el detalle de lo que son. Eso representa Beiso y su casa, toda esta energía que la persona utilizó haciendo mitzvahs y juntó en este mundo. Esto se eleva en el mundo que se llama Atzilus. No voy a entrar en los detalles de lo que significa esto. El punto es que hay un mundo que se llama Atzilus, que no es un planeta Atzilus, sino que es una cuestión abstracta, espiritual, sin forma, que lo llamamos mundo, simplemente para decir, hay una definición determinada y es esto y no es aquello. Entonces el mundo de Atzilus es Atzilus y no es Bria, por así decir. Más allá de lo que significan. Atzilus es un nivel espiritual en el cual lo único que se percibe es Dios. Los otros niveles, Bria y Yetzira y Asiya, son niveles espirituales donde hay ya una sensación del yo percibiendo a Dios en diferentes niveles. Sea como fuere, el Alter Rebbe explica, esto es lo que trae el Rebbe acá, el Rebbe anterior, el Alter Rebbe explica que las posesiones y riqueza que la persona tiene en su casa, que la persona junta a través de la observancia de mitzvahs, estudio de Toira, aquí abajo, en este mundo, esto junta en su casa, Bria, Yetzira y Asiya, los mundos más bajos, digamos, todo esto se eleva al mundo de Atzilus. La recompensa de todas las mitzvahs y todo el estudio de Toira que la persona hizo en este mundo, etc., y todas las revelaciones divinas de estos 3 mundos, Bria, Yetzira y Asiya, todo esto es en su casa. Pero tzidkosoy, pero su justicia, es decir, la cualidad de avoida, de trabajo con el cual la persona hizo todo esta toiro, mitzvahs, con entrega, mesirus arotzon, entregando la voluntad, etc. Esto me desloat. Entonces hay 2 cuestiones acá. Esto se sostiene por siempre. Hay 2 cuestiones acá. Por un lado está la mitzvah propiamente dicho. Te pusiste tefilin, prendiste la vela de Shabes, cumpliste Shabes como corresponde. Esos son mitzvahs. Y eso tiene un resultado, una recompensa. Y esto es bebeisoy en su casa. Pero tzidkosoy, su comportamiento como un tzadik,
como dijimos anteriormente, el placer con el cual la persona hizo la mitzvah, la avoida, el esfuerzo y la entrega con la que la persona hizo la mitzvah, esto es superior todavía. Eso es eterno. No necesariamente limitado a su casa, por así decir. La revelación de la luz divina, de avoida, de esfuerzo y servicio a Dios, ilumina incluso en el mundo de Atzilus, no solamente en el mundo de Bria, Yetzirah y Asiya, en donde esos Beiso y su casa, no solamente en los mundos espirituales más bajos, en donde ahí está la recompensa, por así decir, de que la persona cumplió la voluntad divina. No solamente esto, sino que la fuerza y las ganas con las que la persona cumplió esa mitzvah, esto es superior todavía y eleva hasta el mundo de Atzilus. Y de ahí se proyecta una recompensa a la persona que es ilimitada, porque los mundos de Bria, Yetzirah y Asiya en este contexto son limitados frente al mundo de Atzilus. La recompensa por la mitzvah propiamente dicha es limitada, Bria, Yetzirah y Asiya, sea lo que fuera que quieren decir esos mundos. Pero la recompensa por la voida, por el esfuerzo, por las ganas, el entusiasmo puesto en cada mitzvah, esto es ilimitado. Es el mundo de Atzilus. Por encima de estos mundos anteriormente mencionados, que de vuelta no importa el detalle de lo que son. La revelación de la luz divina que se proyecta en estos tres mundos también es muy grande, pero Bria, Yetzirah y Asiya son mundos limitados, y el mundo de Atzilus es un mundo infinito, ilimitado, en comparación a Bria, Yetzirah y Asiya, y por lo tanto la luz y la recompensa, Oimed Esload, es eterna, no tiene límites. Por pensamientos y palabras no buenas, hasta ahora estábamos hablando de las cosas buenas, ahora vamos al otro lado. Por pensamiento y palabras no buenas, la Neshama, el alma, también es castigada. Y esas también son guardadas para castigar a la persona, para hacer un juicio contra la persona. De manera tal que en adición a que después del fallecimiento hay un juicio y un castigo, en adición a esto hay un juicio y castigo por las mitzvahs que la persona no hizo, por las transgresiones que hizo, etc. Hay algo más, por pensamientos y palabras inapropiadas. Acá el Rebbe menciona dos cuestiones. Hibut akeber, kaf akela. ¿Qué significa? La traducción literal de hibut es una especie de dar vueltas en la tumba, y kaf akela, kaf es una onda, como quien tira a los pajaritos, etc. No está bueno, pero es el ejemplo. Una onda. Hibut akeber, dar vueltas en la tumba, es un castigo para el cuerpo. Kaf akela, la onda, por así decir, es un castigo para el alma. Y el asunto de Kaf Akela es que tiran al alma de un lugar espiritual a otro lugar espiritual, como una onda, lo agarran de la onda para acá y lo tiran para un lado, agarrándolo para el otro lado y lo tiran para el otro lado. Es como quien está sacudiendo una ropa para que se le vaya todo el polvo. La intención de esto es que hay que quitar del alma todas las palabras de Beteilim, palabras vanas que la persona dijo y habló, por ejemplo, como una ropa llena de manchas y polvo, que antes de limpiar las manchas con agua fría o con agua caliente, tenés que sacudirla para sacarle el polvo. De la misma manera castigan al alma del Gehinnom. Gehinnom significa el purgatorio, que es un lugar de limpieza y purificación para luego entrar en el Gan Eden, en el paraíso. Hay un purgatorio de nieve, hay un purgatorio de fuego, y en adición a esto está el castigo del cuerpo propiamente dicho en la tumba. Hibut akeber. El consejo para salvarse de este castigo es decir palabras de Toiro, como estábamos explicando desde el comienzo del discurso. Así también, por todas las acciones de la persona, no solamente las palabras de la persona, hay un din, hay un juicio tanto para el alma como para el cuerpo. Este es el final del capítulo 3. Kitsu, resumen, explicamos que todo lo que la persona hace, bueno o malo, e incluso una conversación vana, inútil, queda grabada en el Shomaim, en el cielo. Por las palabras buenas, la persona recibe recompensa en este mundo y en el mundo por venir. Su casa es este mundo y el mundo por venir. Tzidkosoy, su justicia, esto no tiene límites. Su casa es los mundos de Bria, Yetzirah y Asiya. Y lo Ad, eternamente, es el mundo de Atzilus. Sea lo que fuera que quieren decir. Por las palabras malas, la persona es castigado con Hibut akeber, en la tumba, el cuerpo, y Kaf Akela, y esta onda. Dalet, 4. En Midrash Ne'elam, en la parte del Zohar que mencionamos anteriormente, está explicada toda la historia del fallecimiento de Sara y cómo Abraham la fue a llorar, a enterrar, etc.
Y esto tiene que ver con la recompensa y el castigo del cuerpo y el alma después del fallecimiento. Está escrito en Shir Hashirim: Ishbati eschem bnei Yerushalayim, las hice jurar a ustedes, hijas de Yerushalayim, im timtzu es doidi, si encuentran a mi querido, más agiduloy. ¿Qué le van a decir si lo encuentran? Díganle que yo estoy enferma de amor por él. Esto es lo que dice Shir Hashirim. ¿Qué significa esto? Después del fallecimiento del cuerpo, viene el alma al mundo, al mundo de verdad, a un juicio, a un juzgado celestial, y se le da todo un din becheshbon, se le da todo un juicio y toda una carpeta, por así decir, con todas las cosas que la persona hizo, no hizo, habló, no habló, etc. Sobre todas las cosas que están marcadas y guardadas en el libro de los recuerdos. Y el alma dice, así como estábamos explicando el versículo de Shir Hashirim, que hay alguien que hace jurar a Bnei Yerushalayim, a las hijas de Yerushalayim, si lo encuentran a mi querido, díganle que yo estoy enferma. ¿Qué quiere decir esto? La Neshome, el alma se elevó, falleció la persona, la Neshome se elevó, el alma se elevó al Beis Din, al juzgado celestial, le presentan todas las cosas que tiene que responder, por qué hizo esto, por qué hizo aquello. Entonces esta Neshome le dice a las otras almas que están ahí dando vueltas, que ya tuvieron el mérito de ser inocentes, por así decir, en el juzgado celestial, y quiere entrar en Yerushalayim Shel Maila, quiere entrar en Yerushalayim arriba, espiritualmente hablando, el Gan Eden, el paraíso. Entonces este alma que acaba de fallecer le dice a las otras almas: yo las hago jurar a ustedes, hijas de Yerushalayim, es decir, las otras almas, cuando se encuentren con mi querido. ¿Quién es el querido? Dios. Díganle que yo estoy enferma, Joilas Avani, estoy enferma de amor. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mucho deseo de ver la luz divina y estar bajo el cuidado de Dios. Quiero estar ahí. El alma se encuentra con otras almas y dice: yo quiero estar con Dios. Díganle, porque ustedes ya pasaron el juicio y ustedes ya entraron, por así decirlo, en Yerushalayim. Yo también quiero entrar. Todo esto es espiritualmente hablando, obviamente es algo abstracto. Yo también quiero entrar. Díganle cuando lo encuentren que yo quiero. Yo quiero. Rav Huna dice ahí en el Zohar: ¿qué significa Joila Sahaba? Que yo estoy enferma de amor. Que el alma dice que ella está enferma porque cuando estuvo en este mundo tenía amor a los asuntos del mundo. Joila Sahaba. Se puede entender de diferentes maneras. Enferma de amor. ¿Amor a qué? Rav Huna dice amor a las cosas de este mundo, que estaban permitidas por la Toira. Me gustaba la torta kosher, me gustaba beber bebidas kosher, ok, pero te la pasaste comiendo y bebiendo. Y a través de esas cosas permitidas, terminé alejándome del camino. Porque una cosa lleva a la otra cosa, y si uno vive su vida pensando en la comida, ok, empieza con comida kosher, pero después se va para cualquier lado. Porque al fin y al cabo comida es comida, debe ser rico, etc. Y por lo tanto la Neshome, el alma, termina enferma. Yo estoy enferma porque tenía amor a las cosas positivas y eso me llevó a enfermarme con las cosas negativas. O sea, positiva llámense según la voluntad de la Toira, negativa llámense contra la voluntad de la Toira. Esta es la explicación de Rav Huna. Rav Yehuda dice: Joila Sahaba, ¿qué significa que estoy enferma de amor? La Neshome, el alma, ama al cuerpo. Y cuando llega al final de la vida y el cuerpo se separa de la Neshome, entonces ahí se reconoce el amor que tiene la Neshome, el alma, por el cuerpo. La Neshome le duele muchísimo que se tiene que ir de este mundo. Por eso dice el versículo en Parshas Hayei Sara: murió Sara en Kiryas Arba, es un lugar que se llama Kiryas Arba, la ciudad de 4, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahí murió Sara. Dios creó al cuerpo con una combinación de 4 fundamentos: fuego, aire, agua y tierra. Hay 4 fundamentos. Esto es Kiryas Arba. Estaban unidos en el cuerpo estos 4 fundamentos y la persona vivía. Tenía un cuerpo funcionando, actuando en el mundo, etc. En el momento en que la persona está viva, estos 4 fundamentos están unidos en el cuerpo. Y cuando el cuerpo deja de vivir, estos 4 fundamentos se separan. Y este es el significado del versículo Batomas Sara. Murió Sara. El cuerpo se murió, Sara representa el cuerpo. Abraham representa la Neshama, el alma. Sara representa el cuerpo, se murió el cuerpo. La muerte del cuerpo es que el cuerpo es que es Kiryas Arba.
Es decir, hay 4 fundamentos que mientras estaban en Eretz Canaán, en la tierra de Canaán. ¿Qué significa Canaán? La palabra Canaán significa comerciante. El mundo se llama la tierra de Canaán. Ahora estamos hablando de vuelta. La muerte de Sara es algo muchísimo más global. Sara representa al cuerpo de cualquier persona. Aquí abajo en este mundo. ¿Qué significa en este mundo? La tierra de Canaán. La tierra del comercio, por así decir. Cuando el cuerpo estaba en el mundo actuando, trabajando en el mercado, en el comercio, es decir, con posibilidad de comprar, vender, hacer, poner, sacar, etc. Cuando el cuerpo estaba en la tierra de Canaán, el cuerpo estaba en forma de Hebrón. Hebrón significa mejubar, unidos. Es decir, los 4 fundamentos que hacen al cuerpo estaban en forma de Hebrón. Mientras la Neshama estaba en Eretz Canaán, en este mundo actuando, trabajando, entre comillas, en el mercado, comprando y vendiendo, ahí estaba en Hebrón, estaba en Jubar, unida, cada uno de los fundamentos del cuerpo, armando un cuerpo, una vida. Pero la Neshama falleció, Batomas, Sara, se separan esos 4 fundamentos. Vamos a ver. Dado que todo el negocio, entre comillas, del descenso del alma en el cuerpo es para que la persona trabaje en Toiro y mitzvahs y buenas acciones. Esto es solamente en este mundo. Y por eso este mundo se llama Eretz Canaán. Ese es el comercio, por así decir. ¿Cuánta Toiro vas a hacer? ¿Cuántas mitzvahs vas a hacer? Y todo el comercio, entre comillas, del descenso del alma en el cuerpo es en este mundo. Como está escrito, hoy es el momento de cumplir las mitzvahs. Solamente en este mundo la persona puede cumplir con la Toiro y las mitzvahs. Y si la persona le faltó una mitzvah positiva o transgredió una mitzvah prohibitiva, en este mundo, mientras está en vida, todavía puede hacer tshuva, puede arrepentirse. Pero todo esto es cuando se encuentra el cuerpo en este mundo, en el mercado, por así decir, en Eretz Canaán, en la tierra del comercio. Pero después del fallecimiento, tshuva no ayuda. La Neshama no puede hacer tshuva en el Shamayim, en el cielo. El alma no puede arrepentirse. Y esto es uno de los sufrimientos más grandes con los cuales castigan a los pecadores. Cuando ellos llegan al mundo por venir y ven los sufrimientos grandes con los que castigan a otros pecadores, entonces el pecador empieza a temblar de llanto terrible y el clamor desde lo más profundo de su corazón de aquellos que están siendo castigados, y llora con lo más fuerte y con todo el llanto en su corazón y hace tshuva y se arrepiente de todas las cosas malas que hizo, porque está viendo cómo están castigando a otros. La Neshome, el tipo este era un pecador, falleció, llegó al mundo por venir y está viendo lo que le hacen a los demás y dice: ¡Oy, veis, mira lo que es esto! Es terrible, están todos gritando, llorando. Y dice: oh, me arrepiento de todo lo que hice. Le contestan: no, señor. Tshuva, arrepentimiento, se puede hacer solamente mientras estabas vivo. Ahora ya no. Luego de fallecimiento, cuando las personas van, donde yo me va, el alma va al mundo por venir. Ahí no hay arrepentimiento que sirva. Y ahí ya no se puede hacer tshuva. ¿Se acabó? Entonces continúa el relato de la Toira. Después del fallecimiento de Sara, de vuelta. Batamas Sara, Bekirias Arba, Sara se murió. Ella estaba, Bekirias Arba, tenía 4 fundamentos que estaban Hebrón, unidos. Tiene 4 fundamentos, esos Kirias Arba. Y Hebrón, estaban unidos, Beretz Canaán, la tierra de Canaán, en el momento del comercio, en el momento de la vida en este mundo, estaban todos unidos, estaba todo bien, pero Batamas Sara, se murió Sara. Y ahora fue arriba, y ahora ¿qué va a pasar? Entonces, voy a Abraham, viene Abraham, es la Neshome, es el alma, Lisped le Sara Belivkoisa, continúa el versículo, para llorarla a Sara, para eulogiarla, se dice, para hablar de ella, para llorarla. La Neshome, el alma, está llorando por el cuerpo. El que está sufriendo es el cuerpo. La Neshome está llorando por el cuerpo. Cuando el cuerpo de la persona peca, entonces es entregado a los ángeles de destrucción. Y después del castigo en Hibut HaKever y Kaf HaKela, como explicamos, Hibut HaKever es que le dan vuelta al cuerpo en la tumba. Kaf HaKela es que la Neshome le tira para un lado, para el otro lado, como una ropa que lo estaban sacudiendo, como dijimos anteriormente. Y estos malachim, estos ángeles, ellos llevan adelante, ejecutan el castigo de acuerdo al veredicto del juzgado celestial. Y si el cuerpo era un cuerpo de un tzadik, a pesar de que el cuerpo se va, digamos, se termina descomponiendo, sin embargo ese cuerpo se va a levantar en la resurrección de los muertos.
Acá no estamos hablando si los tzadikim se pudren en la tumba, no se pudren en la tumba. La Gemara dice que no se pudren. Ese no es el punto acá. Estamos hablando de diferentes niveles de tzadikim, y acá el contenido de la palabra tzadik es que fue inocente en su juicio. No estamos hablando de un justo del mundo, etc. No estamos hablando de esto. Y esto es lo que significa Vayu Hayei Sara. Esta era la vida de Sara, la vida material y corporal. La intención de la creación del mundo y el cuerpo es para que la persona haga avoida, servicio a Dios en Toiro y mitzvahs, estudie Toiro, cumpla mitzvahs. Solo que la avoida misma, en este trabajo que uno tiene que hacer de Toiro y mitzvahs, hay niveles, que son los niveles de, como dice la Toira al respecto de la vida de Sara, que vivió 127 años, y la Toira dice, Meya Shana, Be'esrim Shana, Be'sheva Shanim. Por un lado 100 años, por el otro lado 20 años, por el otro lado 7 años. ¿Por qué la Toira separa entre estos diferentes niveles, números? Porque estos son niveles en avoida, en servicio a Dios. Meya Shana, 100 años es el nivel que se llama Keser, es una emanación divina que se llama la corona, lo más profundo, que representa la plenitud, como el número 100 representa la plenitud de los números. Esrim Shana, 20 años, el concepto de Moijim, intelecto, Jochma, Bina, sabiduría y entendimiento, que cada una a su vez está compuesta de 10 niveles, entonces tenés 20 niveles, 10 para Jochma, 10 para Bina, es decir, el servicio a Dios en el nivel intelectual. Sheva Shonim, y 7 años representa cada una de las cualidades emocionales. Hay 10 cualidades en la estructura del alma de cada persona, entonces tenés cualidades intelectuales, tenés cualidades emocionales y tenés Keser. Keser es lo más elevado, la voluntad de la persona. Representa placer y voluntad de la persona. Y esta es la alusión en los años de Sara, el cuerpo, los años de la vida de Sara. Este es el objetivo de la vida corporal aquí abajo, que la persona sirva a Dios con todas sus cualidades, con su voluntad y su placer, con sus cualidades intelectuales y con sus cualidades emocionales. Y por lo tanto, la persona tiene que decir muchísimas palabras de Toiro, decir Tehilim, salmos, repetir Mishnayes, Bealpé, partes del estudio de Toira en forma de memoria, etc. En cada momento y en cada situación en que pueda, para fortalecer el mundo entero, como explicamos al comienzo del discurso, con las palabras de Dios, el mundo entero es sostenido, con las palabras de Toira, mitzvahs, etc. El mundo entero es sostenido, para salvarse también a sí mismo de Hibut HaKeber, de estos castigos para el cuerpo en la tumba, Kafakela, los castigos para la Neshome, también para el alma, y para tener el mérito de tener todas las revelaciones más elevadas en el mundo por venir. Este es el final del discurso del último capítulo, Kitzur. Resumen, explicamos que Joilas Ahava, enferma de amor, es una enfermedad que se genera por amor a lo material, o el amor del alma por el cuerpo, que es un pobre, por así decir, aquí abajo. Eretz Canaan, la tierra de Canaán, es este mundo en el cual uno puede adquirir, como en un mercado, comprar Toiro y mitzvahs, porque Canaán quería decir comerciante. Buenas acciones, tshuva, arrepentimiento. Sara representa el cuerpo, Abraham representa el alma. Cuando el cuerpo se muere, la Neshome lamenta por el cuerpo de este tzadik, digamos, que se liberó de Toiro y mitzvahs, y sobre el cuerpo de este pecador por los castigos que va a tener. La Neshama está llorando, por eso Abraham por eso viene Abraham para llorarle a Sara, pobrecita, ya no puede cumplir mitzvahs, ya no puede arrepentirse, no puede estudiar Toira, y mira todos los castigos que le van a dar. A través de las palabras de Toira, verbalizando, etc., nos salvamos a nosotros mismos de Hibut HaKeber, los castigos de Hibut HaKeber, Kafakela, y de vuelta recibimos las revelaciones divinas más profundas en el mundo por venir.